Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en este lunes santo. Este es el día que nosotros le llamamos de la unción en Betania. Ya estamos en nuestra Semana Santa, ya Guatamas Yepa, Peñan de Yara, Peñan de esta hermosa oportunidad para reflexionar sobre su palabra. Entonces, ñamañá, Peñan de Recobé, ñamañá, vaya, Peñan de Yecoña, Yepa. ¿Y en qué tenemos que comenzar a cambiar directamente, queridos hermanos? Hoy la palabra del Señor nos acompaña desde el libro de Isaías, capítulo 42, del 1 al 7. Así habla el Señor: este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz, ni lo hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad, no desfallecerá ni se desplantará hasta implantar el derecho de la tierra. Y las costas lejanas esperarán su ley. Así habla el Señor, el que creó el cielo y lo desplegó, el que extendió la tierra y lo que ella produce, el que da el aliento al pueblo que la habita y el espíritu a los que caminan por ella. Queridos amigos, qué hermosa esta profecía de Isaías. Dios salva, quiere decir Isaí y Yahvé que nos salva. Así es que sé yo que recuerda lo que estamos escuchando de la profecía de Isaías. Upea lleva para entusiasmarnos. Ya hoy porque aquí nosotros sabemos cuál es esa gracia que estamos recibiendo de parte del Señor. Pero tenemos una misión muy importante como siervo suyo. Este es mi servidor. Lleva Peñande Yara. Yandeko haga, Yande Tecoe, pues Jujina, lleva Peñandere, Cobe, con Oñe, pues no ganado Cuejo, Penení, porque ya huele coma, Yande Yara. A quien yo sostengo, el Señor no nos abandona, sino que camina con nosotros. Y por eso este espíritu que Él puso en nosotros nos ayudará a llevar, dice, queridos hermanos, el derecho a las naciones. Aupea entonces la de llevar la justicia, el amor, el derecho, la caridad, la solidaridad, el empeño, la generosidad. Cuanto en mía con ambas ahí pona mía lleva ñandeña mozarambianas allí cualca peña de netame. Él no gritará, no levantará la voz, ni lo hará resonar por las calles. Esto quiere decir, queridos hermanos, que cada uno de nosotros, en la medida en que recibimos la fuerza del Señor y en la medida en que vivimos ya convertidos, quiere decir que Yahweh Kota lleva la fuerza suficiente para poder llevar los valores positivos que Él hoy nos regala. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.